Bueno, atención, lo que se viene ahora es muy interesante porque el titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos, doctor en farmacia y bioquímica, Marcelo Peretta, ha mandado un informe que para los jubilados, pensionados y todos los que están en la edad ya de la vejez les va a interesar y mucho. El informe dice 43% de la jubilación mínima, el 43% tiene una jubilación de 8.000 pesos, 8.096 pesos. Y manda el listado de los precios de los medicamentos, la cobertura que debería dar el PAMI y el costo, y esta canasta llega a 3.532 pesos, lo que mínimamente en promedio gasta un jubilado. Prácticamente el 40% de lo que ingresa por jubilación se lo llevan los medicamentos, digo, para que cuando se habla de el aumento de la inflación, ¿no? Doctor Peretta, Jorge Chamorro, ¿cómo le va? Jorge, buen día, ¿cómo está usted? No sé si lo expliqué, más o menos era la idea del informe. Sí, exactamente, es como que el jubilado gasta cada vez más en medicamentos y inclusive comparando este aumento que tuvo la jubilación mínima, que pasó de 7.200 a 8.100, como está ahora, 8.090 y pico, ese aumento fue menor al aumento que tuvieron los medicamentos, porque nosotros hicimos el mismo informe hace unos meses y el jubilado gastaba 40% de su jubilación mínima, y en este caso gasta el 43% de su jubilación mínima en medicamentos, con lo cual el incremento que tuvieron en su jubilación no cubre ni siquiera el aumento en medicamentos, se quedan siempre perdiendo frente al aumento que tienen los medicamentos, que es el insumo casi después de los alimentos más esencial que tienen en la tercera edad, porque es lo que más necesitan, ¿no es cierto? Y ahí hicimos el informe respecto de los analgésicos, los medicamentos antihipertensivos, los medicamentos para diabetes, los medicamentos sedantes o tranquilizantes para dormir, que son los de uso habitual y común para la tercera edad o para los adultos mayores, y a pesar de que tienen una cobertura de PAMI, que en algunos casos es del 80%, en otros casos es del 60%, en otros casos es del 50%, el copago que tienen que hacer implica un monto importante, toda vez que le insume alrededor de unos 3.600 pesos por mes en medicamentos. Y bueno, y esto es preocupante porque nosotros vemos que no les alcanza para poder pagar estos medicamentos y a veces incumplen los tratamientos, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? Es un problema de salud pública. Claro, ustedes lo ven en la farmacia, ¿no? A veces, claro, no se puede estar fiando medicamentos, pero me imagino que debe haber situaciones dolorosas, ¿no?, para el farmacéutico. Bueno, de hecho, algunos farmacéuticos en el interior, en donde se conocen un poco más, sí están fiando o volvieron a fiar, como se hacía décadas atrás, sí, claro. Y anotándole producto de la difícil situación económica que se está atravesando, ¿no es cierto? Entonces, esto nos debe hacer reflexionar respecto de las faltas de políticas farmacéuticas de parte del Estado, de parte del Ministerio de Salud, de parte de la ANMAT, de parte del gobierno en general, en donde ha dejado librado el mercado los medicamentos, particularmente el precio de los medicamentos, donde no promueve una producción estatal de medicamentos, donde no promueve la sustitución por genéricos, a pesar de que existe una ley que promueve la competencia por genéricos y obliga al médico a recetar nombres genéricos y no marcas. Bueno, ha dejado todo esto librado al mercado, ha dejado que el médico recete marcas, las marcas más caras, ha dejado que los laboratorios sigan con su maniobra, su manejo de estimular a los médicos para que receten los medicamentos más costosos. Nadie le pone freno a eso, y entonces indudablemente el único perjudicado es el paciente, que consume cada vez más medicamentos y cada vez gasta más en medicamentos, inclusive llegando al punto de el uso irracional de medicamentos, porque se ve en algunos grupos etarios y en algunos segmentos de fármacos consumo de medicamentos que no son necesarios, o sea, sobremedicación, ¿Sí?
que también le hace un daño a la salud claro. y al bolsillo, ¿no es cierto? Sí. Para ser concretos, Marcelo, con esta gestión, ¿el PAMI dejó de tener una cobertura amplia como antes o es igual la misma? ¿La cobertura de medicamentos cambió? ¿Cómo sería la cosa hoy? No, esta gestión del PAMI, que empezó con Regazzoni y sigue actualmente con el nuevo titular del PAMI, se dedicó a podar derechos en salud que tenían los jubilados, y en materia de medicamentos, en materia de salud en general, tenían prestaciones aseguradas que hoy tienen que hacer milagros y maravillas y una cantidad de trámites para que se las reconozcan, o demorar, o pedir, digamos, turnos que en lugar de dárselos inmediatamente como se los daban antes, porque justamente las prestadoras cobraban en tiempo y forma, hoy les demoran meses en darle el turno porque las prestadoras no cobran en tiempo y forma. Y en materia del listado, o el vademecum, que nosotros decimos nosotros, que es el listado de medicamentos que está cubierto por el PAMI, o sea que tiene descuento por PAMI, se ha reducido marcadamente, y hay cerca de un 15% de medicamentos que estaban en ese listado y que por distintas razones, algunas justificadas porque bueno, no eran de esenciales, y otras absolutamente injustificadas porque sí son esenciales, como antibióticos que estaban antes en el sistema de cobertura y ahora no lo están, pero con un fin estrictamente de reducir lo que ellos consideran un gasto, que es cubrirle más medicamentos, cuando en realidad en el PAMI hay que estar con la necesidad del adulto mayor, y si necesita el medicamento, por eso hago hincapié en esto, porque a veces con tal de comerle dinero al PAMI se le receta medicamentos que no necesita, pero cuando en realidad lo necesita, casi debiera tener estos medicamentos sin cargo, pero eso no se ve, o sea, se ve una cuestión inversa, que muchas veces le recetan medicamentos que no necesita, y los que sí necesita, me refiero a medicamentos esenciales, antibióticos, cardíacos, o tienen muy poco descuento, o directamente no están incluidos en el vademecum, y obviamente el abuelo, el afiliado, se lo tiene que pagar de su bolsillo, o los hijos del jubilado lo tienen que pagar. Entonces, ha recortado derechos en materia de la protección y la cobertura de fármacos este gobierno respecto del anterior, sí, y más allá de la política, ¿no es cierto? Nunca se ha acertado en una política correcta para el PAMI, pero menos aún ahora que se han limitado únicamente a recortar derechos. Claro, porque enseguida, ayer veía un debate en A Dos Voces muy interesante ahí, y enseguida estaba Daniel Filmus, estaba el doctor Rosas del radicalismo, Jorge Macri, el primo del presidente, y inmediatamente que se decía algo, por ustedes no pueden hablar porque intervinieron el INDEC, está bien, nadie lo discute, el problema es que se vino a mejorar, no a empeorar todo da peor, ese es el problema. Ese es el punto, el objetivo del cambio, y la gente votó a este gobierno, la mayoría indudablemente, porque por algo ganaron, a pesar que algunos ahora se esconden y dicen yo no lo voté, vinieron a mejorar y vinieron a cambiar, sin embargo vinieron a cambiar para mal, vinieron a quitar derechos, a restringir, a sacar a la clase trabajadora desde ya, y a la clase trabajadora pasiva, que es lo que estamos hablando. Entonces es indudable que en ese esquema empresario que ellos tienen, de decir, bueno, acá hay que bajar costos, acá hay que echar gente, que hay que quitar derechos porque el Estado está sobrevaluado o sobredimensionado, antes de generar un colchón de contención y un desarrollo en el sector privado para que pueda, por ejemplo, absorber la demanda del sector público, echan del sector público gente que no tiene contención en el sector privado, y no les importa porque así actúan en sus empresas, ¿no? Pero cuando ellos los echan de sus empresas está el Estado para contener, pero cuando del Estado, ellos gobernando, echan a trabajadores, no está el sector privado hoy conteniendo esa expulsión de trabajadores del Estado. Entonces, es lo inverso, y es muy preocupante, que un poco es el resultado de esta crisis económica y laboral que estamos viviendo. Bien,
Simplemente algunos ejemplos de este trabajo que hizo el Sindicato Argentino de Farmacéuticos. Estamos hablando con el doctor Marcelo Peretta, su titular. Claro, por ejemplo, analgésicos. Un precio promedio de 475 pesos, tiene cobertura del 50%, es decir, el jubilado pensionado 238 pesos tiene que efectivamente pagar. Tranquilizante, que se usa mucho, ansiolíticos, tiene que pagar 58 pesos. Prostático, para los hombres de la tercera edad, eso vamos todo para ahí. Así que prostáticos 532 pesos tiene que erogar el jubilado. Es que eso es un medicamento caro, sí, igual que los medicamentos para la tiroides. Tiroides, respiratorio, los respiratorios que son muy comunes, 593 pesos promedio tiene que poner de su bolsillo el jubilado, aún con cobertura del PAMI. Antibióticos, bueno, Jorge, casi 200 pesos. Bueno, exactamente, los respiratorios inclusive es un tema muy preocupante porque también es habitual la insuficiencia respiratoria en la tercera edad. Claro. Preocupante, digo, por el costo que tienen. Es impresionante. Porque primero es que hay poca producción nacional, hay muchas producciones, muchos productores que son extranjeros, ¿no es cierto? Son laboratorios extranjeros. Entonces, claro, imponen los precios altos, pero son realmente altos, porque ustedes ven ahí el precio promedio y lo que paga. Indudablemente, se hace muy difícil cuando uno tiene que pagar todos los meses 500 o 600 pesos en uno de sus medicamentos, porque siempre tenemos que ver que en este cuadro no es un adulto menor o un joven que eventualmente puede tomar un medicamento y punto para mantener su enfermedad controlada. Acá son múltiples los medicamentos, 5, 6, 8 medicamentos a veces tienen que tomar simultáneamente, producto de sus distintas dolencias, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que debiera verse desde el Estado, y me preocupa la ausencia del Ministerio de Salud, que lo veo muy, muy bien al ministro recorriendo todos los canales de televisión hablando a favor de la ley del aborto. Pero en este tema de cobertura de medicamentos, o la escasa cobertura que le está dando el PAMI a los afiliados al PAMI, la dificultad que tiene el afiliado para acceder al medicamento, porque tiene que ir y pedir la autorización en su médico y después, si no, en la oficina local del PAMI, toda esa burocracia que demora el acceso al medicamento, últimamente con el tema pañales que se le estaban entregando al domicilio, los pañales de los adultos mayores, aclaro que por incontinencia tienen la necesidad de tener. Son caros primero, pero además, Jorge, se lo entregaban en el domicilio, en la casa, le entregaban más o menos 40 pañales por mes, que es más o menos lo que utiliza un adulto mayor promedio. Bueno, ahora no se entrega más en el domicilio, tiene que ir a la farmacia a retirarlo, pero con el agravante que no todas las farmacias, es decir, no la farmacia que habitualmente él va a buscar sus medicamentos, algún grupo reducido de farmacias, con lo cual capaz que tiene que ir al centro de su pueblo, de su ciudad, y viajar 5 kilómetros o más para buscarse los pañales, o sea que todo para hacerle, digamos, la vida difícil en lugar de facilitarle, recordando que en la tercera edad nos deben facilitar la vida, ¿no? Y un tema que me pasa por parientes, es permanente, Marcelo, no sé si cómo lo están registrando, si es de casualidad, es una vivencia personal, los errores de los médicos, porque cada vez se ha complejizado más la conformación de la prescripción médica, y que para que la cobertura lo admita, que si tiene el diagnóstico, que si está la fecha, que se olvidó el sello, que no puso el medicamento genérico y puso el otro, realmente es tremendo cómo rebota la receta, es muy común eso, ¿no? Bueno, otro punto, Jorge, ¿por qué? Porque justamente todo argumento que lleve a no entregar el medicamento es válido. Si le falta la coma a la receta, por generalizar, ¿no es cierto? Ya es argumento para rechazar la receta, entonces vuelva a su médico, vuelva a la oficina del PAMI, vuelva a solicitar la autorización porque esto está mal. Y no estoy diciendo, porque claro, cuando uno dice eso, pero ¿qué querés? Que entonces que no se controle nada y que se entregue cualquier cosa. No.
No estoy diciendo de ninguna manera que no se respete el procedimiento de la receta, que no se respete la firma del médico, del farmacéutico, etcétera. Lo que estoy diciendo es que eso se podría evitar con una cuestión electrónica, que si ya al jubilado le hicieron poner el dedo con sus huellas digitales, automáticamente ese mismo sistema se puede utilizar para hacer la receta electrónica, para hacer la firma digital del médico y del farmacéutico, y no tener que molestarlo al paciente todos los meses para un viaje inútil que significa ir a buscar su receta que ni siquiera el médico lo revisa, porque si el médico aprovechara... Si lo hace la secretaria, claro. Exactamente, si el médico aprovechara esa visita para hablar con el paciente, para revisarlo, para observarlo, para ver la evolución del tratamiento, hasta sería productivo. Pero, como dice usted, Jorge, la secretaria le está entregando, le dice, bueno, venga mañana que yo le voy a dejar en el buzón la receta autorizada. Entonces, bueno, tiene que volver a buscar. Entonces, con todo lo que hay hoy de tecnología, sí, la verdad. Claro, entonces, esto, digamos, y aparte con el presupuesto que tiene el PAMI, tranquilamente podría utilizar la tecnología e incorporar tecnología en todo el proceso de prescripción de medicamentos, de dispensación de medicamentos, de control de la receta, de control de la autenticidad del afiliado, porque indudablemente hay que evitar los ilícitos y hay que controlar la autenticidad del afiliado. Pero eso le facilitaría el acceso al medicamento, y ni bien el médico le receta el medicamento, el paciente pasa por su farmacia y ya retira el medicamento, y ya el farmacéutico le explica cómo tomarlo y empieza el tratamiento. Eso es lo lógico para que en la tercera edad la enfermedad esté bien controlada, pero no se hace eso desde el PAMI. Bueno, la última, Marcelo, ya me queda poco tiempo, pero hay una estadística, ¿cuánto? Porque este es el dólar, el dólar de los jubilados, digamos, ¿no? Porque se habla poco del precio de los medicamentos. ¿Hay una estimación de cuánto han aumentado los medicamentos en los últimos 2 o 3 años? Claro, por lo menos de la cobertura para la tercera edad. Sí, en la gestión Macri, por decirlo de alguna manera, ellos asumieron en el 2015, los medicamentos en promedio, ¿no es cierto? Estoy hablando del corte, aumentaron 250%, es el promedio de los medicamentos que más se consumen. Ahora, cuando uno toma aisladamente casos paradigmáticos que han aumentado el 800%, por ejemplo, el caso, lo menciono porque la aspirineta, que es un medicamento que utilizan exactamente, ese que era muy económico y que casi se podría obsequiar, porque es muy económico de hacer también y la patente está vencida, bueno, ha aumentado su precio en un 800% desde la gestión de este gobierno, ¿no es cierto? Con lo cual no hay ningún tipo de control. En este año, que digamos la proyección de la inflación va a ser 32% en este 2018, ya han aumentado cerca de un 40%, a pesar de que debieron retroceder el precio de los medicamentos, que solo algunos cumplieron. Recordemos que para el PAMI se había acordado retroceder el precio de algunos medicamentos. Solo algunos laboratorios cumplieron con esa retracción del 5% de los medicamentos. Otro no cumplió, y cuando se disparó el dólar estos últimos 2 meses, porque recordemos que el dólar pasó de 20 a 30, si bien ayer las noticias decían no, se estabilizó el dólar, pero hace nada más que 30 días el dólar pasó de 20 a 30, bueno, eso también significó ajuste en el precio de los medicamentos, porque los laboratorios que no tienen ningún tipo de control, que antes les pedían autorización a la Secretaría de Comercio para aumentar, pero eso ya ahora se eliminó, porque las prepagas, que también aumentan, por lo menos piden autorización. No, los laboratorios aumentan sin pedir ningún tipo de autorización, y ya aumentaron bien por encima, o en lo que va del año, este 40%, que está bien por encima de las expectativas inflacionarias, y van a seguir aumentando todas veces que se les dé la gana, porque no hay nadie que libertad les ponga absoluta de límite. mercado. Libertad absoluta de mercado, con lo cual precios para arriba, el perjuicio para la gente. Doctor Peretta, como siempre un placer, nos parecía muy importante hablar de estos temas porque es un tema que se toca poco y, como diría, es el precio referente de los jubilados, el tema de los medicamentos. Le reitero el trabajo del Sindicato Argentino de Farmacéuticos, el 43% de los jubilados gana una mínima de 8.096 pesos y la cobertura ya del PAMI
exige un costo de 3.532 pesos en la canasta de medicamentos del jubilado promedio, lo que pasó ya al 43% de lo que le ingresa como mínima. Así que está marcando el impacto que tiene esto para cuando se habla de que se cubre, ¿se acuerdan? La movilidad jubilatoria cubre la inflación. Quiere decir que si quedás empatado con la inflación, el jubilado pierde porque tiene una canasta mucho más cara que el hombre, el de la edad activa, digamos así, ¿no, doctor Peretta? Sería así, ¿no? Tal cual, es una buena síntesis, Jorge, lo que hizo. Gracias, doctor, muy amable por habernos atendido. Un abrazo, Jorge, chao. El titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos, el doctor Marcelo Peretta, en página...